Bienvenidos a una nueva edición del Ministerio Artios Biblia, donde multiplicamos obreros un libro bíblico a la vez. Y en este caso ese libro bíblico es la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Hemos venido estudiando esa carta a lo largo de varios videos ya, y en esta ocasión llegamos a uno de los pasajes teológicos más importantes de Colosenses, capítulo 1. Versículos 15 al 20. Es un pasaje hermoso, contiene una doctrina gloriosa y pienso que vamos a tener que dedicar varios videos al estudio de este pasaje para hacerle justicia. Voy a leerlo primero. Todo el texto de Colosenses 1 del 15 al 20 dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Esa es la lectura de la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 20. Quiero empezar diciendo que hay una dificultad al estudiar un pasaje como este, y que esa dificultad radica precisamente en la grandiosidad del pasaje que estamos comenzando a estudiar en este video y del tema tan sublime, tan glorioso que presenta. Ahora, debido a que el pasaje es tan grandioso en su tema y por tanto presenta la dificultad, debo reconocer de entrada que difícilmente voy a poder hacerle plena justicia en estos cortos videos. Este es uno de esos insondables textos bíblicos que no tienen fondo. Es imposible, nunca llegaremos a abarcar o agotar plenamente su significado. Podríamos estudiarlo por semanas enteras y aún así nunca lograríamos agotarlo. Así que no pretendo hacerlo yo en esta serie de videos, pero vamos a tratar de por lo menos rascar un poquito ahí en la superficie del tema tan maravilloso y la forma poética tan hermosa que nos presenta Colosenses 1 del 15 al 20. Quiero leer una cita del comentario o uno de los comentarios que he venido utilizando en mi estudio personal de la carta a los Colosenses, que es el comentario de Colosenses y Filemón del texto bíblico a una aplicación contemporánea del autor David E. Garland. Y hablando de este pasaje que estamos comenzando a estudiar, él dice lo siguiente: el himno de 1 del 15 al 20 en prosa y dirigido a Cristo, que declara su supremacía absoluta y universal, estalla como una supernova cuyo resplandor eclipsa todo lo demás. Sin embargo, los versículos que rodean esta celebración poética expresan también alabanza por lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Cristo. Dios ha facultado a los colosenses para participar en una herencia a la que antes como gentiles no tenían derecho, según 1:12. Les ha rescatado del dominio de la oscuridad, la condición de los paganos, y les ha llevado a un nuevo éxodo, al reino del amado Hijo de Dios, según 1:13. Les ha redimido y ha perdonado sus pecados, según 1:14. Y les ha reconciliado a través de Cristo para presentarles santos, irreprensibles y libres de acusación. Así que el autor reconoce por un lado la grandiosidad del pasaje y por otro, como siempre debemos hacer en cada texto bíblico, lo ubica dentro de su propio contexto. Hablemos entonces un poquito del tema y la estructura de Colosenses 1 del 15 al 20. Su tema es la divinidad
y absoluta supremacía del Hijo, porque viene hablando del Hijo en 1:14, el Hijo del amor del Padre, y en 1:15 dice que Él, ese Hijo, es, y comienza a describir tanto su divinidad como su absoluta supremacía. Y esa divinidad y absoluta supremacía del Hijo de Jesucristo, Pablo lo relaciona con tres cosas. En los versículos 15 al 17, en relación con la creación. En los versículos 18 y 19, en relación con la iglesia. Y en el versículo 20, en relación con la reconciliación. Repito, el tema, la divinidad y absoluta supremacía del Hijo, y la estructura del bosquejo es que relaciona el tema central primero con la creación, segundo con la iglesia y tercero con la reconciliación. Mi propia perspectiva en cuanto a la relación del pasaje con su contexto anterior, o sea, Colosenses capítulo 1, versículos del 1 al 14. Ese pasaje, la primera parte de la carta a los Colosenses del 1 al 14, ha aplicado el tema general de la carta, que es la plenitud que tenemos en Cristo, tema que se concentra en capítulo 2, versículos 9 y 10, a tres aspectos fundamentales de la experiencia cristiana. Primero, el crecimiento y fruto, capítulo 1, versículos 3 al 12. Segundo, la esperanza futura, de la cual se habla en 1:5 y en 1:12 también, la segunda parte. Y tercero, la salvación liberadora, que Pablo trata ahí en 1 del 12 hasta el 14. El tema es nuestra plenitud en Cristo, y Pablo lo aplica al inicio de la carta a estos tres temas del crecimiento y el fruto, de la esperanza futura y de la salvación liberadora. Ahora, nuestra plenitud en Cristo, según también la primera mitad de Colosenses, nos llega de tres maneras. Nos llega mediante la plena recepción del Evangelio, capítulo 1, versículos 3 al 8. En segundo lugar, nos llega mediante el ministerio de los diáconos, capítulo 1, versículo 1 y versículos 7 al 9. Y tercero, nos llega mediante la oración continua, capítulo 1, versículos 3 y del 9 en adelante. Por un lado nos dice en qué consiste nuestra plenitud en Cristo, y por otro lado nos dice cómo nos apropiamos de ella, cómo nos llega a nosotros. Eso es Colosenses 1 del 1 al 14. Ahora, en el pasaje que vamos a comenzar a estudiar en esta ocasión, capítulo 1, versículos 15 al 20, Pablo muestra enfáticamente de dónde procede la plena suficiencia de Cristo y nuestra plenitud en Él. Procede precisamente de su divinidad y absoluta supremacía, que es el tema principal de este pasaje. Voy a hacer un resumen entonces. Repito, el tema central de Colosenses 1 del 15 al 20 es la divinidad y absoluta supremacía del Hijo, de la cual surge precisamente nuestra plenitud en Cristo. Ahora, en este video simplemente vamos a comenzar analizar el pasaje, porque ya hablamos de que tiene una riqueza y una profundidad muy grande que requiere un desarrollo despacio. Vamos a ir poco a poco tratando de desentrañar toda la riqueza de este pasaje. Comencemos mostrando que la expresión Él es, que se repite 3 veces en los versículos 15, 17 y 18, se refiere al Hijo del amor del Padre, del cual venía hablando en capítulo 1, versículo 14. Cuando Pablo dice, Él es la imagen del Dios invisible y Él es otras cosas que más adelante va a decir, se refiere a ese Hijo del cual ya venía hablando anteriormente. Ahora, primero, lo que Pablo va a enfocar, va a enfatizar aquí en Colosenses 1, del 15 al 20, es que el Hijo es Dios. Y lo repite 2 veces ahí, en el versículo 15, en el versículo 19, y quiero agregar también capítulo 2, versículo 9, porque ahí Pablo va a decir lo mismo que ya dijo en 1:19. El Hijo es Dios. Colosenses dice claramente y enfatiza repetidamente que Jesucristo es Dios.
Lo dice de dos maneras. Primero, el Hijo es, según capítulo 1, versículo 15, la imagen del Dios invisible. Así comienza ese poema de alabanza dirigido al Hijo. Él es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él es la representación exacta de Dios. El Hijo es la manifestación completa de todo cuanto Dios es y hace. Y en este sentido podemos ver exactamente el mismo tema al inicio de la carta a los Hebreos, en el capítulo 1 y versículos 2 y 3, donde el autor de Hebreos utiliza un lenguaje muy similar al que Pablo usa aquí en la carta a los Colosenses. El hecho de que el Hijo es la imagen del Dios invisible está mostrándonos que el Hijo, Jesucristo, es la manifestación completa de todo cuanto Dios es y hace. Todo lo que se puede ver de Dios es posible verlo únicamente en su Hijo, Jesucristo. Y esto nos recuerda una conversación que el Señor Jesús tiene allá en Juan capítulo 14 con sus discípulos y especialmente con Felipe, quien le dice en un momento en Juan 14 del 8 al 11, ¿sabes qué, Señor? Muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo que he estado con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. Y es la misma idea que presenta aquí Colosenses capítulo 1, cuando Pablo dice que el Hijo es la imagen del Dios invisible. Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y es la misma idea acá, enfatizando la divinidad del Hijo. El Hijo es Dios. La segunda manera en que Pablo habla de la divinidad del Hijo, aquí en Colosenses 1, del 15 al 20, es que nos dice que el Hijo es en quien habita permanentemente toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Lo dice en 1:19 y lo va a repetir más adelante en capítulo 2, versículo 9. Cristo es la plenitud misma de Dios. Todo lo que Dios es se encuentra, dice 2:9, corporalmente en el Hijo Jesucristo. El Hijo no carece de nada en cuanto a su deidad y su divinidad. Él es entera y plenamente Dios. El Hijo es Dios porque Él es la imagen del Dios invisible y porque Él es en quien habita permanentemente toda la plenitud de la divinidad. Eso es lo primero que Pablo dice en Colosenses 1 del 15 en adelante. Lo segundo que Pablo dice es que el Hijo es primogénito. Así dice la segunda mitad del versículo 15, primogénito de toda creación. Esa misma palabra se repite en el versículo 18, donde Pablo dice que el Hijo es el primogénito de entre los muertos. Ahora, la expresión primogénito de toda creación en el versículo 15, no, y este es un no enfático, rotundo, total y definitivo. No se refiere a que Él sea el primer ser creado. Y digo esto en contra del hereje Arrio, uno de los primeros herejes de la historia de la iglesia, que decía precisamente que Jesús fue el primer ser creado. No es a eso a lo que se refiere aquí la palabra primogénito. Y lo digo en contra de todos los seguidores de Arrio a lo largo de la historia, incluyendo a los testigos de Jehová de nuestro tiempo, quienes dicen que aquí primogénito significa que Jesús fue el primer ser creado. Nosotros, de acuerdo al testimonio bíblico, decimos no significa eso. ¿Cómo podemos estar tan seguros? En el Antiguo Testamento, el título primogénito no solo indica primacía temporal, no solo se refería al primer hijo nacido, que es el sentido, digamos, natural en que podríamos entender la palabra primogénito, sino que también se refería
a la dignidad de la persona. No solo indicaba primacía temporal, sino también supremacía en rango. La palabra primogénito en el Antiguo Testamento se utiliza algunas veces para significar el principal, el más importante. Y quiero leer aquí un ejemplo de esto en el Salmo 89, 27, donde dice lo siguiente el autor en cuanto al rey de Israel. Dice: yo también lo haré mi primogénito, el más excelso o el más importante o el principal de los reyes de la tierra. Primogénito era un título de dignidad, de posición, de honor, de honra. No solo indicaba primacía en cuanto al tiempo, sino también primacía en cuanto a la dignidad. La idea principal que transmite este título primogénito en cuanto a Cristo es su absoluta supremacía sobre todo lo que existe. Y ese todo tiene que ir en mayúscula, porque Pablo está diciendo aquí que el Hijo es primogénito de todo lo que existe, de toda la creación. El versículo 17, más adelante, deja en claro que Cristo es anterior a todo lo creado. No puede ser el primer ser creado porque según 1:17, Él es antes de todas las cosas. El versículo 15 lo que enfatiza es que el Hijo es supremo sobre todo y sobre todos. Es el título que nos muestra su absoluta supremacía. Él excede en posición a todo lo creado. Y ahora debemos añadir también que como primogénito, el Hijo es también el heredero de todo. Así como en el Antiguo Testamento, el primogénito era el heredero de la mayor parte de los bienes de su padre. En este caso el Hijo es el primogénito, es el heredero, y nosotros participaremos de su herencia. Y así el título primogénito conecta con capítulo 1, versículo 12, que ha venido hablando del tema de la herencia. ¿Qué es lo que estamos transmitiendo acá? Que el tema central de este pasaje, Colosenses 1, del 15 al 20, es la divinidad y absoluta supremacía del Hijo sobre todo lo que existe. Pablo expresa su tema de tres maneras. Por un lado dice que el Hijo es la plena manifestación visible de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, dice en 1:15. En segundo lugar, Pablo dice que el Hijo es la corporización completa de la divinidad. 1:19 dice que en Él agradó toda la plenitud habitar. Y la tercera manera en que Pablo expresa su tema es diciéndonos que el Hijo es supremo, que está sobre todo y sobre todos, y para eso utiliza la imagen del primogénito de toda creación. El Hijo es divino y el Hijo es absolutamente supremo, sobre todo y sobre todos. Al concluir este video quiero recalcar algo que decía al inicio. La dificultad en el estudio de este pasaje de Colosenses 1 del 15 al 20 está precisamente en su inmensa riqueza. Contiene en sí mismo algunos de los misterios más profundos de la fe cristiana, incluyendo la Trinidad y la Encarnación. Ahora, por cuanto estos videos no son de teología sistemática, no estoy haciendo una exposición sistemática de esos temas teológicos, sino exponiendo el pasaje que nos corresponde en la carta a los Colosenses. Sin embargo, repito, es uno de esos pasajes que por más que sigamos estudiando y meditando y orando sobre la base de ellos, no vamos a poder agotar su sentido, y no pretendo yo hacerlo tampoco en estos videos. El resto del pasaje, los versículos 16 en adelante hasta el verso 20, que ahorita no hemos estudiado, aplicará su tema principal, el tema de la divinidad y la absoluta supremacía del Hijo, a las relaciones del Hijo con la creación, 1 del 15 al 17, con la iglesia,
1, 18 y 19, y con la reconciliación en el versículo 20. De eso vamos a estar hablando en los próximos videos. Ahora, para unir el tema de este pasaje con el tema general de la carta a los Colosenses, nuestra plenitud en Cristo proviene precisamente de su divinidad y absoluta supremacía. Es lo que Pablo está diciendo. Estamos plenos, completos en Cristo precisamente porque Él es Dios y porque Él es supremo sobre todo y sobre todos. Y finalmente debemos mencionar algo en cuanto a la función pragmática del pasaje. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta práctica a un texto como este? La función pragmática de este pasaje es movernos a la adoración del Hijo Divino y Supremo. Por un lado, ese es el marco del texto. El texto está enmarcado en un contexto de alabanza en los versículos 12 y 22. Y por otro lado, la forma misma de este pasaje es un canto o poema de alabanza. Y esto nos indica que su función pragmática es movernos a la adoración del Hijo Divino y Supremo. Y así vamos a terminar con una breve oración de alabanza y adoración a ese Hijo que menciona el pasaje. Oremos. Queremos reconocer y confesar, Señor Jesús, lo que tu palabra nos enseña y muestra claramente, que tú eres la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, que en ti agradó toda la plenitud habitar, que tú eres Dios y que tú eres supremo sobre todo y sobre todos. Te damos gloria, Señor Jesús, por quien tú eres y por nuestra plenitud en ti, porque en ti estamos completos precisamente debido a tu divinidad y absoluta supremacía. Recibe toda gloria, Señor, porque solo tú eres digno. Amén. En los siguientes videos seguiremos escarbando un poquito en este pasaje tan hermoso. Yo soy Mauricio Acuña y que el Señor te bendiga.